Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, depende de donde estén. Ahí en Los Ángeles todavía es bien tempranito. Bueno, estamos empezando una nueva transmisión de nuestro ciclo Charlas Humanas 2025. Como saben, soy Mauricio Weintraub y como saben también me acompañan en este ciclo las queridas Diana Esteban y Rosa Sánchez. Ellas desde Madrid, yo depende, en este momento por España durante unos días más, pero ya cerca de volver para la Argentina prontito. Se está uniendo Diana, no sé si me estás escuchando, si me estás viendo, Diana. Sí, te veo y te escucho. Bueno, genial, yo solo te escucho. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? Bien, muy bien. Acá en Santiago de Compostela, por supuesto, lloviendo, pero hermosísima ciudad como siempre. Sí, te encanta. A mí me encanta, es uno de mis lugares en el mundo, exactamente. A mí me encanta Santiago de Compostela. Bueno, ¿cómo andás vos? Bien, también. Bueno, pensé que iba a llegar un pelín tarde, que me he retrasado toda la tarde de sesiones, pero llega un minutito y ya estoy aquí. Justo, justo, justo. Bueno, me parece que Rosa o llegará tarde o no llegará, ¿no? Pero mira que os dije la semana pasada, no me dejéis sola, acordad con el cambio de horas a las 8:30. Sí, sí, os reíste. Sí, no os preocupéis que no te vamos a dejar sola una hora entera. Pues ala. Yo estoy aquí, ¿eh? Yo estoy aquí. Todo eso es para otro teléfono. Sí, con el cambio de horario no sabíamos si cambiaba en España, si cambiaba en Argentina. Bueno, en Argentina sigue siendo a la misma hora y cambiamos en España. España va a ser de 8:30 a 9:15 y en Argentina, como siempre, de 4:30 a 5:15. Igual, como ya saben, lo pueden ver después grabado, ¿no es cierto? Claro, claro. Si por eso, como aquí cambiamos la hora, pues se cambiaba, ¿os acordáis que dijimos, mira, así no nos pilla con la hora de la cena? Venga, la semana que viene a las 8:30. Ujú. Y pero es un complot de siempre, porque claro, ¿a quién se le ha ocurrido el temita que vamos a hablar hoy? A Rosa. ¿Y a quién se lo ha dejado para que... ¿Eh? Vos decís que arroja la piedra y esconde la mano. Me ha pasado varias veces, ¿sí? Me ha pasado, o sea, tengo motivos Sí, para sospechar. exactamente. A Rosa se le ocurrió, bueno, pero Rosa no está. Vamos a ver si llega, aunque sea un ratito. Ojalá que pueda llegar. Y si no, será para la segunda parte de la semana que viene. Pero la semana que viene se la voy a dejar yo a ella, ya verás. Me va a pasar a mí algo. Alguna vez se la voy a dejar yo a ustedes dos y no vengo y listo. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, efectivamente. Bueno, pues eso, se nos ocurrió hablar de la locura, ¿no? Al Sí, final, sí, sí. siendo terapeutas, aunque no es una palabra que utilicemos muy habitualmente, aunque sí hablamos a veces de estamos loca. Yo tengo una paciente que le llama la loca del ático, a la voz, la loca del ático. La loca del ático. Muy bueno. Ujú. Vamos a hablar un poquito de esto desde, pues, desde lo que nosotros pensamos y vemos, así que como haría Rosa, voy a iniciar como haría Rosa. Mauricio, entonces, desde la mirada de las escenas matrices, ¿qué es la locura? Pues la locura es un término que en general, claro, como vos bien decís, ¿no? En general no se usa tanto en lo terapéutico. Por supuesto sí se usa la psicosis, ¿no? Pero la locura, sí, dicho, no se usa tanto. Pero a mí me gusta mucho usar el término locura. Y voy a empezar como por lo más fácil y por qué me gusta tanto. Para mí locura es ver lo que no hay o no ver lo que hay, digo. O sea, para mí locura es la diferencia con la realidad. O sea, estamos locos, vamos a decirlo así, estamos locos cuando no vemos la realidad o vemos la realidad distorsionada. Y ahora después, si querés, más adelante te cuento cómo a mí me apareció este término locura como un término, evidentemente no clínico, pero sí terapéutico. No, cuéntalo ya. Eh, a mí, el término locura me apareció porque una terapeuta con la que yo me atendía, que bueno, la podemos nombrar, ¿no? Porque es una querida terapeuta del medio, es Felisa Charkov, que no es mi terapeuta, o sea, no es mi terapeuta, pero es la segunda. Una vez me acuerdo que, a lo mejor ya lo he contado, pues esto lo cuento mucho, pero para mí fue muy revelador. Una vez me estaba atendiendo y estábamos hablando sobre una parte mía muy exigente, que siempre, cuando yo alcanzaba algo, siempre le encontraba la vuelta como para decir que igual faltaba algo, ¿no?
Y me acuerdo que ella, porque yo ya, me parece que en ese momento estudiaba psicología o no sé si era psicólogo, o sea, ya, como que yo mientras me atendía la miraba, trataba de mirarla también, ¿no? Como colega o como futuro colega. Entonces ella hacía esfuerzos para hacerme entender a mí que esta voz siempre iba a encontrar algo más, independientemente de los logros que yo consiguiera. Y me acuerdo que hacía esfuerzos y yo, por supuesto, no terminaba de entender porque yo le decía, sí, bueno, pero lo que pasa es que en realidad, ¿no? O sea, volvía a argumentar de esa voz y en un momento paró ella de atenderme o paró de su intento y me dijo, ah, no, así, ¿no? Como se dio cuenta, me dice, ah, no, mirá que vos estás loco, ¿eh? Pero me dijo, y eso no es lo peor es que no te das cuenta. Y eso fue impactante para mí, porque me di cuenta que estaba loco. Y darme cuenta que estaba loco, es decir, darme cuenta que había una voz mía que iba todo el tiempo a negar la realidad en beneficio de sostener su creencia, darme cuenta de eso paradójicamente fue totalmente aliviante. O sea, entender que había una parte mía que, independientemente de lo que yo hiciera, iba a negar la realidad para sostener lo que decía. Esto fue muy aliviante para mí. Saber que estaba loco me hizo sentir un poco más sano. Claro, y qué bien que te pudo cortar y porque claro, si no la ibas a explicar mil veces, porque por 1000 veces. supuesto Tal cual. Tal te cual. hubiera Y eso cortado. perdóname, Diana, ¿cómo? Dice que qué bien que ella dijera, mira, no me racionalices más, que no te pillo por aquí, pues te voy a pillar por otro lado. Sí. Y eso me hizo relacionarlo con algo que me enseñaron en la facultad, que siempre también lo digo, que es no discutas con los locos. O sea, teníamos un profesor que decía, no discutas con los locos. A los locos no le ganas nunca. Cuando digo a los locos, no hablo de los psicóticos, hablo de esa parte loca que todos tenemos, que de una manera u otra va a intentar negar la realidad para sostener lo que piensa. Con esta voz no se puede discutir, porque como justamente sus argumentos no se apoyan en la realidad, es imposible discutir. Lo único que uno puede hacer es lo que hizo Felisa conmigo, es ponerme cara a cara con la locura. O sea, ponerme cara a cara con esta parte mía, a ver si yo podía develarla, ¿no? O sea, a ver si yo podía nombrarla como loca en vez de seguir su mandato que me terminaba enloqueciendo, por supuesto. Qué buen movimiento. Yo creo que me he leído un libro de, Felisa tiene un libro, ¿no? De el Tiene arte de dos, ayudar. sí, tiene dos, el arte de ayudar y uno que habla de la coordinación de grupos, sí, tiene dos, sí, sí, buenísimo. Muy bonito el libro. Ujú. Tuvo que ser una gran terapeuta, de que qué suerte poder tenerla también y que Genial, te... sí, Felisa fue genial, sí, sí. Tenían algunas salidas que eran extraordinarias, realmente extraordinarias. Bueno, los terapeutas es así, porque esto es una cosa muy personal. Hay veces que sí, vas un poco, ¿no? Más o menos, bueno, voy a tirar por ahí, y al final, cuando no encuentras la vuelta, pues se sale tu propio recurso personal de, pues me va a tocar hacer esto. Entonces, sí, sí tiene mucho de característico, mucho de propio, mucho de artístico, mucho de Ujú. cómo puedes llegar tú. Y Sí, mucho, es guapa. y mucho del propio crecimiento personal, ¿no? Digo, para ver la locura en otro, la tengo que ver en mí. O sea, tengo que detectarla en mí, tengo que conocerla, tengo que ponerme cara a cara, ¿no? Digo, eso es un movimiento siempre súper importante, ¿no? El crecimiento personal nuestro, que después lo podemos bajar a la relación con el paciente. Claro, porque a quién no le pasa que un día estás con un tema y se lo cuentas a una amiga, al día siguiente te encuentras otra vez en ese tema y al día siguiente te encuentras. Bueno, hasta yo estoy dándole vueltas y se lo sacas en terapia y lo sacas en no sé qué. Y es como que nada te alivia porque como es neurótico no tiene fin. O sea, o lo haces de otra manera o puedes estar dándole vueltas a lo mismo y diciéndoselo a todo el mundo y sacándolo a tu terapeuta y no tiene fin. No, no tiene fin, no. La locura, esto que estamos llamando locura, no tiene fin porque como no se modifica por la realidad, no tiene fin. La locura no se modifica por la realidad. O sea, y nos invito a todos, ¿no? Bueno, a nosotros los primeros, pero a quienes nos escuchan, ¿cuál es esa parte que independientemente de lo que la vida me dice, de lo que la experiencia me dice, independientemente de los logros que tengo, independientemente de todo, sigue diciendo exactamente lo mismo que hace 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Y es importante porque si uno emprende cualquier proyecto con la idea de que ese proyecto va a terminar convenciendo a esta parte, no, termina enloqueciendo. O sea, realmente la locura, si uno no la ve y ordena su vida en función de ella, bueno, termina enloqueciendo, termina enloqueciendo. Uno termina enloqueciendo.
La locura habla mucho de nosotros y habla mucho de lo que hacemos. Entonces, Ujú. pero es como la falsa promesa, pero cuando llegues a no sé dónde, cuando te mudes a Bali a vivir, ahí ya, ahí te dejo en paz. Tal Y cual. no, va contigo a Bali y a Bali a donde se tenga que ir. No, 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 tal cual, tal cual. Y acá diferenciamos, en este sentido diferenciamos locura, y ahora sí vamos a un lenguaje un poquito más técnico, locura de psicosis, ¿no? Que digo, la psicosis suele ser lo que en general, desde lo popular se llama locura, en general esto es un psicótico, ¿no? Un psicótico que tiene básicamente, en general esquizofrenia o paranoia, ¿no? O puede ser un psicótico o una persona que no es psicótico pero tiene algún brote psicótico, o sea, esa zona de la locura, ¿no? Perdón, esa zona de la psicosis, en donde el paciente se va de la realidad que todos, en la que todos estamos y que todos acordamos que existe, ¿no? Cuando el psicótico se va en el momento del brote, eh, yo diría, bueno, eso evidentemente habla de un montón de cuestiones desde lo fisiológico, ¿no? Desde lo histórico, desde lo psicológico. O sea, para ser diagnosticado como psicótico tengo que tener un montón de cuestiones que entren en los parámetros de los criterios diagnósticos que me permita diagnosticar como psicótico un sujeto. Es decir, no cualquiera es diagnosticado como psicótico, ni vos ni yo somos diagnosticados como psicóticos. Entonces digo, esto es la psicosis. La locura, yo diría, la locura entra dentro de la normalidad. Esto de no ver lo que es, o no ver lo que hay, o ver lo que no hay, es como, digo, no es una psicosis en el sentido que no lo podríamos diagnosticar así, pero a todos nos pasa de alguna manera. Y ahí es cuando nosotros, los que no somos psicóticos, podemos hermanarnos un poco con los psicóticos. ¿Por qué? Y porque el psicótico entra en un mundo que no es, ¿no? Tiene un montón de alucinaciones, delirios, bueno, cada uno de una manera diferente, pero bueno, entra en un mundo que no es. Nosotros entramos en el mundo que no es. Pero ¿cuántas veces yo estoy hablando con vos bostezás y yo pienso ahí, la estoy aburriendo a Diana, seguro que Diana se quiere ir? Y en realidad bostezaste quizás porque, no sé, estás cansado, no pudiste dormir, pero yo me creo realmente lo que mi propia locura me dice que vos te querés ir. ¿No? Y en ese instante, en ese punto, que no me alcanza para ser diagnosticado como psicótico, pero en ese punto sí podría decir que estoy loco. Y si yo me creo más a mi propia mente, que me dice que vos te querés ir, que a la realidad, que es que, por ejemplo, bostezaste pero te estás quedando, bostezaste pero querés encontrarte conmigo la semana que viene, bostezaste pero son mi amiga hace 20 años, o sea, si yo le creo más a esta mente que a la realidad, bueno, empiezo a organizar un montón de cosas en mi vida en función de esta mente y quizás la próxima vez te digo, no, no, no me puedo encontrar con vos, pensando que vos no te querés encontrar conmigo. O sea, empiezo a organizar mi vida en base a lo que yo pienso y no en base a lo que es. Bueno, y ahí algo me enloquece, aunque no sea un psiquiátrico. Claro, me aleja de la realidad. Hoy me decía un paciente, no, me ha dicho un chico tal, pero vamos, que me lo dice, nada, que no lo piensa, que me lo dice por quedar bien. ¿Por qué? Exactamente, exactamente. Es muy agradable estar contigo, es muy agradable estar contigo, es muy agradable estar contigo. ¿Por qué alguien no te iba a decir eso? ¿Por qué no creer? Porque no creemos, no creemos. Creemos más a la loca del ático que a alguien que sinceramente, como, bueno, ¿cómo? No, no, si yo no me lo he ganado. Ujú, Pero bueno, ahí sí que exactamente. también estamos de la realidad, aunque obviamente no es a la profundidad de la psicosis. Y de Ujú. la psicosis que hablaríamos como esta gran locura, ¿qué es lo que más, por qué nos da tanto miedo hablar del loco, enajenado, Del psicótico. psicótico? Y yo creo que la psicosis, digo, el psicótico nos resuena, ¿no? Digo, todos tenemos algo ahí, todos tenemos miedo a perdernos en alguna zona oscura de la cual no podamos salir. Hay un documental muy, muy bello y muy conmovedor que se llama 1% esquizofrenia, que habla digo, dura una hora, ¿no? Lo suelen encontrar en YouTube, se puede encontrar en YouTube. Y hay muchos reportajes ahí a gente psicótica, o sea, diagnosticada con psicosis. Y lo que vos siempre ves ahí en el psicótico es siempre una gran sensación de soledad, ¿no? Siempre una sensación de profunda,
Sí, profunda, una sensación de incomprensión, como que no se siente comprendido por el otro y por nadie, porque bueno, también lo que le pasa lo deja en un mundo solo, pero lo paradójico, lo interesante de todos los delirios, delirios y alucinaciones de la psicosis, es que en todos el sujeto es único y todo, de una manera u otra, todos lo están mirando a él. O ya sea porque lo adoran, ya sea porque lo odian, ya sea porque no lo quieren, ya sea porque lo quieren matar, ya sea porque... Digo, pero siempre hay un montón de mirada que recae sobre él. Y esto es conmovedor porque evidentemente, más allá de lo fisiológico, no más allá de los desórdenes químicos que puede haber, evidentemente en la psicosis se juega algo que se juega en todos, pero quizás se juega más, que es la sensación de no haber sido mirado de una manera saludable en algún momento de mi historia. Solo que quizás el daño es como tan en un nivel más básico que necesito armar inconscientemente un delirio, una alucinación. Necesito armar un mundo entero en el momento del brote, en donde vivo por un rato, que es el momento del brote, en donde, aunque sea para mal, todos me van a mirar. Finalmente voy a conseguir ser mirado. Y yo creo que con la psicosis uno puede hacer todo un movimiento, bueno, con cualquiera de las patologías, en escenas materiales hacemos siempre el mismo movimiento, pero podemos hacer un movimiento de hermanarme con el que tiene un trastorno psicótico. O sea, ¿cómo me puedo encontrar con él? ¿Dónde me puedo identificar con él, aunque yo no sea psicótico? ¿No? Y para eso la locura, esto que estamos llamando locura, nos sirve mucho. Es impresionante, es súper conmovedor ese Ujú. documental. Y Sí, además que muchos hablan de su infancia y bueno, sí. claro, claro. De hecho, creo que había uno de los psiquiatras, algo así como decía, ¿no? Esa infancia sin mirada y con una hiperexigencia hacia el niño, pero ya a nivel, Sí. o sea, la descabala todo, o sea, nada en ti está bien, ¿no? Entonces, ¿dónde te vas a ir? Pues te tienes que ir a otro sitio, sin nada, y en un refugio, no hay nada bueno en mí. Sí, 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 en la psicosis siempre la hiperexigencia juega fuertísimo, tanto que muchas veces el brote se desencadena luego de de un momento, de una etapa de mucha presión. Digo, el brote se desencadena cuando aumenta la presión por rendir o la presión por la exposición, o la presión por, digo, cuando aumenta la presión es como si algo del psicótico no lo puede soportar y se va a otro lugar. Por supuesto el otro lugar es tremendamente angustiante, pero bueno, es otro lugar, ¿no? Sí, en este sentido, perdón, una llamada, pero acabo de correr. En este sentido, es súper conmovedor. Y es súper conmovedor hermanarse con los psicóticos, o sea, hermanarse con el psicótico. Y no lo que hacemos muchas veces por miedo, que es intentar diferenciarnos, ¿no? Evidentemente no lo somos, pero intentar diferenciarnos en el sentido de decir, bueno, ellos están del otro lado, ¿no? Nosotros estamos de este lado. Bueno, las líneas son mucho más borrosas. Totalmente. Pero entonces hablamos de la locura, ¿no? Y entonces la salud, ¿qué es la salud? Ya por contrapeso lo explicamos. La salud es lo contrario de la locura, ¿qué es? Sí, la salud es poder estar, bueno, nosotros lo llamamos así, ¿no? Poder estar más pegadito a la vida. O sea, pegadito en el sentido de con la menor cantidad de interferencias posibles, que nunca es total. Siempre alguna interferencia hay, pero por eso decimos nosotros que uno va ganando terreno en la salud. ¿No? Vamos como limpiando interferencias. Esta voz loca, como la dijiste, ¿no? La loca del ático, o lo llamamos el crítico guía, que es un término más técnico, ¿no? O la locura, o no sé, como lo quieran llamar, ¿no? Esta que me dice que vos no querés estar conmigo porque bostezaste, bueno, uno la va como mirando a los ojos, descubriendo de dónde viene, y entonces la vamos como borroneando y entonces uno se va quedando más cara a cara con la vida y a eso llamamos salud. Llamamos salud a estar más pegados, más próximos a la vida, con menos interferencias entre la vida y yo. Y así es como yo puedo ver cuánto de loco, cuánto de cuerdo estoy. Es así como puedo yo ponerme el termómetro. Así como.
viendo cuánto estoy de pegado a la vida. Sí, y si lo querés más concreto, viendo cuánto de mi vida es como yo deseo. Cuánto de mis vínculos, cuánto de mis afectos, cuánto de mi trabajo, de mis actividades, cuánto de mi vida es como yo deseo y como es saludable para mí. Y es más, uno puede hacer incluso el doble juego de, bueno, ¿cuánto de mi vida eh, es como yo deseo, el 70, el 80, el 60, el 90, y después puede hacer el juego de, ¿y cómo me siento yo en general? O sea, mi sensación en el día, ¿va acorde a ese porcentaje de salud? O quizás miro mi vida y digo, mi vida está bastante bien, y sin embargo, cuando veo cómo me siento, mi sentir está muy diferenciado, ¿no? Está muy por debajo, ¿no? Entonces digo, ahí uno puede detectar dónde todavía hay zonas en donde hay voces que me separan de la vida, que uno mismo ha construido quizás, ¿no? A veces al revés, con una vida desordenadísima. Estoy estupendamente. Todo Bueno, fantástico. claro, ahí también, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno se siente, entre comillas, cuando uno se siente bien, cuando lo que uno siente es egosintónico, o sea, está de acuerdo con el yo, a veces es más difícil, ¿no? Porque quizás no me termino de dar cuenta de lo que pasa, ¿no? Por eso cuando el paciente, eh, no, lo que voy a decir lo vamos a editar, lo vamos a borrar, pero a veces cuando el paciente se siente peor es que está mejor, ¿no? Porque está más en contacto con lo que está pasando, ¿no? Bueno, Claro, y ahí vamos. puede ser que te hemos sabido, pero también, lo primero, poder conectarte con la realidad de tu vida, imprescindible. Y lo segundo, Sí, si puedes no decirte eso y ver, ¿no? Puedes sí, accionar también. Ah, bueno, pues oye, es verdad, pues, ¿y qué he hecho yo exactamente. aquí? Pues, ¿por qué decidí esto? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Sí. Exactamente, exactamente. Entonces, locura y neurosis. ¿Tú cuando te refieres a la locura común, esta nuestra que compartimos los no psicóticos, te refieres a esa locura, la definición de neurosis, ¿no? Eso que me aleja de la realidad. Yo diría que la locura es el término popular de la neurosis. Pero, a ver, eh, sí, no, porque insisto, locura es no ver lo que está o ver lo que no está. O sea que esto también incluye a la psicosis. La diferencia está en que psicosis y neurosis son términos clínicos y locura es un término popular. Locura es como mucho más amplio. Si querés, incluye a la psicosis, incluye a la neurosis, o sea, incluye todo aquello en donde no veo lo que hay o veo lo que no hay. Y a la vez, a veces la locura es tan puntual o tan pequeña o tan una pincelada que no alcanza para ser diagnosticada con ningún cuadro neurótico, pero está ahí. ¿Se entiende? O sea, a ver, yo estoy con vos y vos bostezás y yo pienso que vos no querés estar conmigo, no me alcanza para diagnosticar ni siquiera una fobia social, por ejemplo, que sería algo neurótico. No me alcanza ni para diagnosticar eso, es como una pincelada. Sin embargo, en esa pincelada estoy loco, ¿no? Entonces, es como mucho más popular y mucho más sutil, si querés, el término de locura. Me permite hermanarme, me permite hermanarme. Y fíjate qué pregunta se me ha ocurrido antes de que la leo. Y entonces, es que yo a veces tengo dos voces, no sé, ya me puedes diagnosticar si te vas a quedar más tranquilo. Una, la que hace como las preguntas y la otra la que hace las contrapreguntas. Entonces, si me ha ocurrido esto, entonces, ¿qué sería por otro lado? Y entonces, justo antes. Entonces, después de mi proceso terapéutico, yo dejo de estar loco. Eh, yo diría que siempre hay una voz que está ahí, más fuerte o menos fuerte, que se va a interponer, o sea, va a haber interferencias. La salud pasa también, la salud pasa, que la salud no es algo rígido ni es algo fijo. O sea, esta idea de el alta es una idea que, por supuesto, la entiendo y me parece bien, pero también es una idea que entorpece la comprensión. Porque uno piensa que la salud es no tener nada.
Yo creo que la salud es estar en el proceso permanente de diluir las interferencias que tengo y que me separan de la vida, y a la vez, darle un lugar a esta voz que me interfiere, que cada vez se va como diluyendo, cada vez se va como borroneando, y que se va corriendo del centro de mí hacia un lugar más perimetral, pero que siempre en un punto va a estar. La salud pasa por darme cuenta que está esa voz y no creer que esa voz me cuenta la realidad. O sea, cuando Felisa me dice, vos estás loco, esa es una instancia de comprensión. Pero después cuando me agrega, el peligro es que vos no te das cuenta, ahí me ubica en el lugar de, sí, loco podemos estar. El tema es si no te das cuenta, porque si vos no te das cuenta que estás loco, organizás la vida en función de la locura y te volvés loco. En cambio, si te das cuenta, bueno, la vas borroneando y la vas ubicando a un costado. Y después también esa parte tiene un lugar en mi vida porque habla de mí, habla de mi historia. Esa parte tiene un lugar en la casa que soy. No hace falta sacarla del todo. Hace falta que no gobierne la casa. No, aparte tampoco se va a ir, que está ahí en el ático. La cosa es que se quede más tranquilita en su ático y eso y nos permita vivirnos. Ya sabes que ahora estoy pensando mucho, ¿no? Las vidas deshabitadas. Y, Ujú. y eso, no vivir la vida que tendría que haber sido, que nos dijeron, que nos convencieron, que era la estupenda, que bueno, o sea, que sea la nuestra. Que nos muramos por lo menos que la vida sea nuestra. Sí, además esa voz, la voz loca o la loca del ático, como lo queramos llamar, finalmente es la voz de mis padres o la voz de la parte no saludable de mis padres en mí. O sea, el movimiento es un movimiento, hay que entender lo que digo, ¿eh? Una vez que uno la ha mirado, cuestionado, borroneado, diluido, el movimiento, yo diría natural, ni siquiera sé qué uno hace, el movimiento natural es ir ubicándola al costado y darle un lugar de honra. Digo, habla de mi historia, habla de mi vida infantil, habla de mis padres en mí, aunque sea una parte no saludable, o sea, eh, y habla de que es una parte mía. Digo, es de mis padres, pero también pero ahora es mía, hace años que está en mí, ¿no? Entonces, ubicarla a un lugar, en un lugar perimetral y honrar su presencia, para lo cual es importante que no gobierne mi vida, pero honrar su presencia es parte de la salud también. Querer sacarla completamente es parte de la neurosis. ¿No? Aparte me trajo hasta aquí, o sea que me Por mantuvo vivo hasta aquí. supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Bueno, de América. La sociedad está loca y es neurótica. Nietzsche decía, en los individuos la locura es rara, pero en los grupos es la regla. ¿Qué opinas? ¿Pero en los grupos qué? En los grupos es la regla. Vamos, lo normal, No lo creo. No lo creo. Yo creo que los grupos los grupos expresan la locura que tienen las personas. A lo mejor, a lo mejor la expresan con aumento, porque, sí, porque cuando uno está en grupo y encima el grupo me da algo quizás de anonimato, a lo mejor hago cosas que no hago si estoy solo, pero que las tengo adentro, no me las genera el grupo, ni se generan en el grupo. Es como la pareja, ¿no? Digo, yo atiendo a veces parejas y yo siempre les digo que, lo primero que les digo es que no creo en la terapia de pareja. ¿No? Digo, o sea, lo que pasa en el vínculo con el otro muchas veces, o lo que pasa en el vínculo grupal, cuando vemos grupos dañando como vemos todos los días, es que ahí algo de lo propio que en general uno trata de mantener más aplacado, pero no más sanado, bueno, se desata y ahí vamos para adelante. Pero no creo que en el grupo haya más locura que en los individuos, no, para nada creo eso. claro, pero mira esta condición. Yo como individuo tengo un odio enorme a las personas que llevan gorro rojo, ¿A ¿no? qué? ¿No, Imagínate. no te escuché, Diana? ¿Qué? Las personas que llevan un gorro rojo. Te pongo Ok. algo muy absurdo. Sí, sí, sí. Sí. Entonces yo estoy dispuesto a hacer lo que sea para que en mi tierra nadie lleve gorro rojo. Yo, en mi calidad de individuo, si tengo suerte, por supuesto soy a terapia, pero imagínate que no, si tengo suerte alguien me puede confrontar y decirme, espera, 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 tú esto te lo has pensado bien, ¿por qué esto? ¿Esto de dónde viene?
sea, alguien me puede sacar de esto que yo me he creído en mi cueva solitaria y es más fácil que a lo mejor yo pueda escuchar a alguien, un amigo, da igual, un terapeuta, un sacerdote o alguien a quien yo le confiese que odio profundamente a las personas que llevan gorro rojo. Pero en el grupo, cuando se monta un grupo de gente que arbitrariamente o históricamente o de la forma en la que sea puede odiar a las personas que llevan gorro rojo, va a ser mucho más difícil que uno a uno vayan saliendo de esa neurosis que les aleja de la realidad, porque todos tienen que encontrar a alguien que les diga, bueno, tú te lo has pensado bien porque eso no tiene una base, no, 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 no. Entonces el grupo puede actuar de manera mucho más automática y reforzar eso y ser más difícil que contacten como grupo entero con una realidad. Sí, sí, eso sí, pero la locura es individual. Se dispara más, si querés, o hay más posibilidades de que se dispare en grupo, sí, pero la locura es individual. Y es casi que nos estamos metiendo en la pregunta de nuestro amigo de la vez pasada, ¿no? De, que no me acuerdo ahora cómo era el nombre, sobre la política, ¿no? O la sociedad, ¿no? Bueno, yo soy psicólogo. Desde lo psicológico yo voy a pensar que en realidad la cuestión nuclear está en el individuo. Por supuesto en el individuo, individuo en relación con la sociedad, con el otro y demás, pero la cuestión básica está en el individuo. Y desde otras perspectivas, quizás más sociológicas, se va a pensar que lo básico está en la social. Bueno, son diferentes acercamientos. Sí, por supuesto, coincido que si somos 20 que odiamos a la gente que tiene gorro rojo y pasa uno con gorro rojo adelante, es mucho más probable que los 20 se le tiren encima y agredan al que lleva el gorro rojo que si yo soy uno solo. Sí, es mucho más probable que el grupo potencie eso. Ahora, no pasaría nada en lo grupal si no estuviera en cada individuo esta creencia loca de que la gente con el gorro rojo no merece caminar por la calle. ¿Se entiende? Sí. Fíjate, claro, me estoy dando cuenta que desde que estoy estudiando antropología veo mucho más los grupos, las sociedades, la Claro, cultura. obvio, obvio. Y y, ¿verdad? Le pego ahí. O sea, lo puedo ver desde las dos partes, desde la neurosis individual. Obvio, obvio, es que yo creo que es interesantísimo verlo de las dos partes y por supuesto cada uno va a tener desde la disciplina que tome, cada uno va a tener una mirada particular, pero por supuesto que se interrelacionan, ¿no? Digo, por supuesto que no es lo mismo que si yo nazco en una cultura o nazco en otra cultura, por supuesto, por supuesto. Pero bueno, como siempre decimos en escenas matrices, lo cultural viene filtrado por los padres. Para nosotros lo cultural viene filtrado por los padres. Entonces, obviamente no es lo mismo si nazco en una cultura que en otra, pero en definitiva son los padres los que bajan a la educación con el niño eh, todo lo que sean valores familiares, ¿no? Bueno, ahí vamos. Después el niño crece y deberá tomar decisiones con respecto a eso. Claro, al final son los padres los que lo meten en casa o no lo meten en casa. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Ujú. Bueno, Sartre dijo, el infierno son los otros. Yo creo que se refería a la locura son los otros, porque la locura puede ser lo que los otros me muestran de mí, que sea inconcebible con el yo. La verdad no sé en qué contexto o qué significa exactamente lo que dijo Sartre. Yo creo que, a ver, yo creo que el otro realmente, el otro, en realidad me salva del infierno. Lo que pasa que, claro, cuando me acerco al otro, ¿me acerco al otro o a qué me acerco? ¿No? Digo, cuando me acerco al otro, ¿me estoy acercando al otro o le estoy poniendo al otro un montón de lo que yo mismo proyecto, pienso, no tengo sanado, ¿no? Digo, como decimos muchas veces, ¿no? Si yo voy con el brazo quemado por la calle, ¿no? Por mi vida y no me doy cuenta que tengo el brazo quemado, probablemente vos venís, me salvás, me tocas el brazo como un gesto de afecto y claro, a mí me duele tanto que siento agresión. Pero claro, ¿es agresión o es mi brazo quemado? En realidad yo creo que cuando a medida que uno va asumiendo la adultez, y asumir la adultez implica un montón de cosas, también implica defenderme de los que vienen a agredirme, pero cuando uno va asumiendo la adultez, aprendiendo a poner límites, aprendiendo a vincularme de una manera más saludable, en realidad el otro termina siendo el que me muestra mi propia herida todavía no sanada. Pero bueno, esto es todo
Es todo un proceso y que además no termina nunca. Bueno, y además, date cuenta que como seres gregarios, además que vivimos en sociedad, estamos todo el rato con otros, continuamente. Muchas veces Ujú, desde la mañana hasta por la tarde, en entornos laborales, tal en la cual. casa, estamos continuamente eh, sujetos a que el otro nos toque, no nos toque, a que sea eso, o sea, un infierno o una salvación, a que me pueda mostrar algo más profundo de mí o a que me meta en la cueva porque no soporto la humanidad, no quiero ser nada de nadie. Bueno, esa es la decisión de cada sujeto, que muchas veces es una decisión inconsciente. O sea, uno decide qué va a hacer en la relación con el otro cuando la relación con el otro me duele. Uno decide si va a culpar al otro, si se va a culpar a sí mismo o si va a asumir la adultez, a ver de qué soy responsable, de qué es responsable el otro y cómo voy a sanar aquello de lo cual yo soy responsable. Es todo un proceso que no termina nunca y que, bueno, ¿qué voy a decir yo? Para mí es apasionante, pero que, claro, me compromete totalmente, ¿no? Porque en todo vínculo humano entre adultos, estoy hablando entre adultos, en todo lo que hacemos, la mitad la pongo yo y la mitad la pone el otro, y lo único que yo puedo hacer, pero es un montón, es hacerme cargo de mi mitad y sanar aquello que me corresponde a mí sanar. Si uno hace esto, lentamente los vínculos con los demás también se van sanando. Sí, es cierto. Lo que pasa es que generalmente la mirada es que el otro, en su trozo de vínculo, que se ordene y que haga esto y que haga lo otro y que deje de hacer esto, que deje de hacer lo otro. O sea, Eh, yo tan increíble como tenemos tanto el ojo en la paja Claro, ajena y no sí, la sí. viga en el propio. O sea, es O al, sorprendente. o al revés, ¿eh? Es tal cual lo decís, y a veces es justo al revés. El paciente que viene y te cuenta cómo, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? Cómo la pareja le grita, pero en realidad se echa la culpa de que, bueno, yo ya sé que me grita, pero me debería resbalar, o en realidad yo hice tal cosa y por eso me gritó. O sea, me echo la culpa a mí, o sea, eh, eh, cada vez que uno ve la realidad adulta entre víctima y victimario, siempre está equivocado. O sea, no tengo manera de salir de ahí, sea yo la víctima o yo el victimario. No tengo manera de salir de una mirada en donde haya víctima y victimario. No tengo manera de salir. Total. O arréglame, lo que escuché el otro día. Arréglame que mi pareja me deja. Ostras. Claro, claro. O como vino un paciente un día y me dijo, mira, hace mucho tiempo que quería atenderme con vos, pero yo sabía que si me atendía con vos me iba a separar, entonces no me atendía, ahora ya me puedo separar. O sea, sí, sí, tal cual, ¿no? Digo, crecer implica movimientos. Y los movimientos, por supuesto, muchas veces no son gratos, por supuesto. Bueno, esta cosita que se me ha ocurrido, esta es una pregunta, ahora me sonrío porque la haría Rosa encantada, encantada. Esta es una pregunta que le encantaría a Rosa. Se la dedicamos a Rosa. Y la dedicamos. Dice, el enamoramiento como locura transitoria. ¿Es locura poner ahí mis anhelos, mis deseos, mis expectativas? Es que buena pregunta que nos hace Rosa. Eh, bueno, es parte del amor. A ver, la introducción al amor. Y es una introducción, yo diría, maravillosa que uno tiene que vivir. Es locura si me creo que es amor. Es como ir a la cancha, para los que somos fanáticos del fútbol. Uno va a la cancha, viste, vos vas a la cancha y si sos fanático del fútbol, viste, estás toda la previa, llegar y la hinchada y gritás y saltás y alentás y insultás y te hace mala sangre y qué sé yo. Sabes que no pasa nada, es un juego. Termina el partido, la vida continúa exactamente igual que antes. Ahora, si te crees que ahí hay algo importante, bueno, sí, entonces estás loco. Si no te lo crees, lo podés disfrutar un montón. Y la etapa de enamoramiento es lo mismo. Digo, si ya somos adultos, no digo para un chico de 15 años, pero si ya somos adultos, ya sabemos que la etapa de enamoramiento es un ratito. Y está buenísima, ¿eh? Está buenísima. Después empieza el amor. El amor es otra cosa, es mucho más complejo, mucho más interesante, mucho más interesante.
Y por supuesto, voy a tener que incluir en la persona amada todo lo que tuve que excluir en la etapa de enamoramiento, que es todo lo que no me gusta. Porque la persona amada tiene un montón de cosas que me gustan y un montón de cosas que no. Lo voy a tener que incluir y ahí vamos a ver si podemos ir al amor o solamente nos vamos a quedar en el enamoramiento. Ese terrible momento después de 6 meses que dices, ay, odio esto, porque ha dicho esto, no ha dicho nada. Claro, claro, tal cual. Y digo, y me parece que no es, ¿eh? No es la mujer, no es el hombre, ¿eh? Me parece que me equivoqué, no era, debe ser otro. Y entonces uno va buscando y siempre termina solo viviendo la etapa de enamoramiento, que además cada vez es más corta, ¿no? Bueno, Y más sí sé. sospechosa, ¿Cómo? más corta y más sospechosa. Más corta y más sospechosa y además cada vez me divierte menos, digamos las cosas como son, digo, porque si tengo 25 años, bueno, si tengo 30 años, bueno, si tengo 50, 55, bueno, no es tan divertido. Está bien, pero ¿qué va a ser? El amor es otra cosa, el amor es otra cosa, es otra experiencia. Completamente. Bueno, pues parece que hemos Nada. sobrevivido. Habla de Ah, la no, locura. más que sobrevivido, la hemos pasado genial, la hemos Sin la... pasado espectacular. Bueno, y haremos la segunda parte, ¿no? La semana que viene. Pues sí, hacemos la segunda parte. Tenemos un avisito que dar, porque ¿qué hay el sábado ya? ¿Qué hay el sábado? En Madrid, ¿qué hay? En Madrid, formación de introducción a la formación en las escenas matrices, sábado y domingo. Y bueno, es para ayudadores, ¿Son terapeutas. terapeutas o psicólogos o médicos o docentes o si tienen alguna profesión vinculada con la ayuda o si simplemente quieren saber más cuestiones teóricas sobre la mirada de las escenas matrices? Todavía se pueden anotar en la introducción a la formación este sábado de 10 a 20 o a 20:30, Diana. De 30 más las cañas, ponle ya a cenar. Las cañas no están incluidas, ¿eh? Cada uno paga. Pero digo, de 10 a 20:30 el sábado y de 10 a 14 el domingo, hacemos una jornada y media de formación en escenas matrices con muchas escenas, o sea, vamos a hacer muchas escenas como hacemos en un taller y con muchas cuestiones teóricas para comentar. Así que si andan por Madrid y tienen ganas, los esperamos de mil amores. Pueden mandarnos un mail a Decidiana. info@habitarnosmadrid.com. Exactamente, y allí nos encontraremos todos. Bueno, y nos vemos la semana que viene. Exactamente, nos vemos el jueves a las 8:30. Como siempre, ¿no? Como siempre, a las 8:30. Nunca hemos dudado. Bueno, vente para acá que tenemos clase este fin de semana. Vamos. Bueno, allí nos veremos. Bueno, abrazos para todos. Pásenlo muy lindo. Adiós, chao. Adiós. Chau, chau.